Oremos. Amado Dios Padre, que por medio de nuestro Señor Jesucristo el día de Pentecostés derramaste con infinito amor la gracia de tu Santo Espíritu, que es fuente brotante de vida eterna. Hoy, al leer tu palabra, te pedimos humildemente, ven Espíritu Santo, guíanos y concédenos espíritu de discernimiento, sabiduría y revelación, para que podamos conocerte y vivir conforme a tu perfecta y amorosa voluntad. Amén. Me da mucho gusto estar con ustedes en esta ocasión tan especial, en la que estamos terminando nuestro curso de los milagros de Jesús. Hoy es nuestro último capítulo 16. Y para esta ocasión vamos a estudiar un milagro que está cargado de simbolismo, un gran signo que lleva a cabo Jesús. Y haciendo un requiescat de nuestro curso, podrán recordar que en el primer capítulo en el que hicimos una introducción, les comentaba que en el Evangelio encontramos un total de 34 narraciones de los milagros de Jesús. Cuando digo Evangelio me estoy refiriendo a las 4 versiones, tanto de los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, como de nuestro apóstol y evangelista Juan. Juan le llamaba signos o le llama signos, y los evangelistas sinópticos le llaman actos de poder o portentos. Entonces, se señaló que eran 34 milagros con ciertas observaciones. ¿Por qué? Porque se hablaba de una primera multiplicación de los panes y una segunda multiplicación de los panes, y existía la duda que si en realidad habían sido 2 o 1, ocurriendo lo mismo con la pesca milagrosa, que es el milagro que vamos a estudiar hoy. Si ustedes recuerdan, habíamos comentado allá en nuestro segundo capítulo cuál fue el primer acto de poder o prodigio que llevó a cabo Jesús según los Marcos, por ejemplo, y los evangelistas sinópticos, y hablábamos de que fue precisamente la expulsión de un demonio, ¿sí? Un poseído que estaba en la sinagoga de Cafarnaúm, expulsa a un demonio de una persona que estaba posesa. De ahí se va a casa de Pedro, y en casa de Pedro cura de fiebre a su suegra de Pedro, y de ahí, bueno, empieza a curar a muchas personas más que se acercan, y después al día siguiente lo están buscando para pedirse que se quede en el lugar. ¿Y dónde está Jesús? Donde, según Marcos, empieza su ministerio, donde empieza la proclamación del reino de Dios, en la Galilea, ¿sí? La Galilea. Cafarnaúm era el lugar donde vivía precisamente Pedro. Sin embargo, también observamos en nuestro tercer capítulo que, según el Evangelio de la versión que nos narra Juan, ¿verdad? El primer prodigio que lleva a cabo Jesús, que él le llama signos, es la boda de Canaán, cuando convierte el agua en vino, ¿sí? Entonces, según la versión del evangelista, podemos observar cuál es el primer milagro que ellos narran, ¿sí? En esta ocasión, y repito como recuerdo de nuestros anteriores capítulos, y para poder entender en esta ocasión el milagro que vamos a analizar, que es la pesca milagrosa, debemos entonces tener en cuenta, ¿sí? Que según los sinópticos, ¿verdad? La proclamación del reino de Dios la inicia precisamente en la Galilea. ¿Y por qué? Porque Jesús inicia su ministerio en Galilea y lo termina en Galilea. Vamos a ver. Tenemos aquí una lámina que le voy a dar lectura.
Vamos a ver, obviamente, los milagros de Jesús, que son actos o signos de poder divino, con los que Jesús revela la palabra de Dios. Y aquí tenemos que vamos a estudiar hoy, a analizar el Evangelio de Juan en su capítulo 21, del versículo 1 al 25, en el que encontramos el epílogo y conclusión, las apariciones a orillas del lago Tiberíades. Y dentro de todo esto encontramos la pesca milagrosa. Ahora bien, cuando iniciamos nuestro curso, yo les hice notar que en esos 34 milagros más o menos que había realizado Jesús, se cuestionaba si fue una sola o dos las pescas milagrosas. ¿Y esto por qué? Porque el Evangelio, según Lucas, en su capítulo 5, del versículo 1 al 11, narra que eran 2 barcas y las redes se rompían. Dijo dijo nuestro Señor Jesucristo: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Jesús le indica a Simón que vaya a lo profundo del lago y que ahí va a poder pescar, y sin embargo Pedro no ha pescado en toda la noche, no han logrado conseguir pescar, y dice: ya lo hemos intentado, pero bueno, porque tú me lo pides, ya le llama maestro, lo voy a hacer, y lanza las redes. Y para sorpresa de Pedro, ¿verdad?, logra una gran pesca. El mismo Pedro se sorprende y le pide a Jesús que se aleje de él. Dice: porque yo no soy un buen hombre y tú eres algo especial, aléjate de mí, no merezco estar cerca de ti. ¿Y qué pasa después de esto? Precisamente es cuando Jesús lo invita a que lo siga, ¿sí? Ahí Jesús logra atrapar el corazón de Pedro, y Pedro se convierte ya en uno de sus discípulos más allegados para después ser su apóstol. Para recordar esto, pues vamos a ver un pequeño videíto en recuerdo de aquel primer capítulo, segundo capítulo que explicamos, y después continuamos. Jesús pasó a Capernaum, un pueblo de Galilea, y el día sábado enseñaba a la gente. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno, quien gritó con todas sus fuerzas: ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. ¡Cállate!, lo reprendió Jesús. ¡Sal de ese hombre! Entonces el demonio derribó al hombre en medio de la gente y salió de él sin hacerle ningún daño. Todos se asustaron y se decían unos a otros: ¿qué clase de palabra es esta? Con autoridad y poder les da órdenes a los espíritus malignos y salen. Y se extendió su fama por todo aquel lugar. Cuando Jesús salió de la sinagoga, se fue a casa de Simón, cuya suegra estaba enferma con una fiebre muy alta. Le pidieron a Jesús que la ayudara. Así que se inclinó sobre ella y reprendió a la fiebre, la cual se le quitó. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al ponerse el sol, la gente le llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Además, de muchas personas salían demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo.
Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. La gente andaba buscándolo, y cuando llegaron a donde él estaba, procuraban detenerlo para que no se fuera. Pero él les dijo: es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Y siguió predicando en las sinagogas de los judíos. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que pertenecía a Simón, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Le contestó Simón: pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las 2 barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Bien, entonces, como podemos ver, empezó su ministerio Jesús, ¿en dónde? En la Galilea. Ahora bien, vámonos a estudiar, ¿verdad?, la pesca milagrosa que nos narra Juan, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como ya vimos, Lucas nos narra, ya vimos la lámina, la pesca milagrosa en Lucas capítulo 5 del 1 al 11. Ahora vamos a ver cómo es que Juan nos narra la pesca milagrosa. Y en el epílogo o apéndice de Juan, en su capítulo 21, de los versículos 3 al 14, Juan nos narra que era una sola barca y que la red no se rompió. Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen pescado? ¿Tienen algo de comer? Ellos contestaron: no. Él les dice: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no podían sacar las redes de las cantidades de pescados que habían logrado atrapar, ¿verdad? Y las redes no se rompían. Bueno, para poder ahora entender un poquito mejor este milagro, tenemos que ubicarnos en qué momento Jesús está cuando hace esta segunda pesca milagrosa, si es que efectivamente fueron 2 las pescas. Existe esa duda, ¿sí? Si fue una y cada uno de los evangelistas la trasladan a momentos diferentes de la narración de sus evangelios, pero bueno, finalmente, según Juan, tenemos que tener un antecedente bien importante para poder comprender este milagro en su profundidad. No vamos a analizar mucho, nada más voy a dar lectura para poder ubicarnos en qué momento estamos, ¿verdad?, estudiando, para comprender mejor nuestro signo que realiza Jesús. Y vámonos entonces, están ustedes viendo en pantalla, voy a leer Juan capítulo 20 del versículo 1 a 10, en donde podemos encontrar el sepulcro vacío. Luego entonces es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, capítulo 20, versículo 1, el primer día de la semana fue María Magdalena de madrugada al sepulcro,
cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra estaba retirada del sepulcro. Echó a correr y llegó donde Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús quería, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Al asomarse, vio los lienzos en el suelo, pero no entró. Detrás llegó también Simón Pedro. Entró en el sepulcro y vio los lienzos en el suelo, pero el sudario que había cubierto su cabeza no estaba junto a los lienzos, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado el primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían comprendido que, según la Escritura, Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces volvieron a la casa. Juan capítulo 20, versículo 11 al 18. Aparición a María Magdalena. Estaba María junto al sepulcro fuera, llorando. Mientras lloraba, se inclinó hacia el sepulcro y vio dos ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Le preguntaron: mujer, ¿por qué lloras? Ella les respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le preguntó Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dijo: Señor, si te lo has llevado, dime dónde lo has puesto para que yo me lo lleve. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y le dijo en hebreo: Rabuni, que quiere decir maestro. Replicó Jesús: deja de tocarme, que todavía no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles: subo a mi Padre y vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María y dijo a los discípulos: he visto al Señor, y les repitió las palabras que Jesús había dicho. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, los discípulos tenían cerradas las puertas del lugar donde se encontraban, pues tenían mucho miedo a los judíos. Entonces se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quien perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro, y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo: la paz con vosotros. Luego se dirigió a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela a mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Tomás le contestó: Señor mío, Dios mío. Jesús replicó: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Primera conclusión. Juan capítulo 20, 30, 31.
Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente. Según ya vimos en el video, según recordaremos al inicio de nuestro curso, señalamos que Marcos, que es uno de los sinópticos y otro de ellos, nos señala que la proclamación del reino de Dios empezó en la Galilea, ¿sí? Y en el video que vimos lo pudimos ilustrar, y lleva a cabo ahí una pesca milagrosa. ¿En dónde? En Galilea, ¿sí? Ahora, según el Evangelio de Juan, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Jesús muere, y bueno, todos los evangelistas, los 4 lo dicen así, muere en Jerusalén, a las afueras de Jerusalén es crucificado, a las afueras de Jerusalén es sepultado, ¿sí? Resucita, María acude al sepulcro y lo encuentra vacío. De ahí busca a Pedro y a Juan, que es el amado, ¿sí? el que Dios ama, así se autonombra este evangelista. Corren al sepulcro y lo encuentran vacío. Regresan a su casa, bueno, a donde estaban, y es María la que lo ve primero, ¿sí? La primera que lo ve resucitado, según el Evangelio de Juan, es María Magdalena, ¿sí? Bueno, entonces, regresa y avisa, he visto al Señor. Y se señala que ese día por la tarde Jesús aparece. Estando las puertas cerradas, aparece Jesús y les saluda, ¿verdad? La paz sea con vosotros. Esa fue la primera vez, según el Evangelio de Juan, cuando aparece la primera vez. Pero no estaba Tomás, el incrédulo, el mellizo, ¿sí? Entonces, después vemos que en la segunda ocasión en la que se aparece Jesús, ya está Tomás con ellos. Vuelve a aparecer y les vuelve a saludar igual, la paz sea con ustedes. Y le dice a Tomás, ven, tócame, aquí están mis manos, aquí están las heridas de los clavos, toca mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. A lo que Tomás solamente exclama, Señor mío y Dios mío. Le dice, porque ves, has creído. Dichosos los que creen sin haber visto. Esa fue la segunda vez que se aparece. Bueno, ¿qué sucede después de esto? Los apóstoles en una ocasión estaban reunidos, no todos. Estaba Pedro, estaba Juan, estaba su hermano Santiago. Ellos son los de Zebedeo, los hijos del trueno, así les llamó Jesús. Estaba Natanael, que es Bartolomé, según recordamos aquel segundo capítulo. Él era el que estaba bajo una higuera leyendo, y que Jesús le dice que él era un verdadero judío. Dice, te he visto cuando estabas debajo de la higuera. Bueno, él es precisamente Bartolomé, o sea, Natanael. Entonces estaban, repito, Simón, Juan, Santiago, Natanael, Tomás el incrédulo, ¿verdad? Y 2 discípulos más. Ojo, 2 discípulos más, no dice quiénes, ¿sí? No eran apóstoles, eran 2 discípulos más. Entonces estaba, de alguna manera, Pedro, la piedra, ¿sí? Aquí nosotros sabemos Jesús lo dejó como cabeza de la continuación de su iglesia. Entonces estaba Pedro, estaban 4 apóstoles y 2 discípulos anónimos, no dice quiénes. De repente Pedro dice, voy a pescar. Y todos los que le acompañaban, dice, te acompañamos, vamos contigo. El relato, según San Juan,
de la pesca milagrosa, nos dice que estaban en el lago Tiberíades, también llamado Mar de Galilea, que no es un mar, es un lago, el lago Tiberíades. Y lo podemos ver, o lo vamos a ver ahorita en un mapa que les tengo aquí preparado. Entonces se van a pescar, pasa toda la noche, no logran pescar nada, y al día siguiente amanece y aparece Jesús en la orilla. Y les pregunta, muchachos, ¿tienen algo de comer? Y ellos le dicen, no. Entonces Jesús les dice, echen la red y van a encontrar pescado o peces. Así lo hacen y logran, después de lograr una gran pesca, Juan, con esa intuición espiritual que tiene, ¿verdad? Reconoce a Jesús y le dice a Simón Pedro, es el Señor. ¿Y qué hace Simón Pedro? Con su personalidad impetuosa, adelantada, se lanza al agua para querer llegar hasta donde estaba nuestro Señor Jesucristo. Entonces, observen las personalidades de cada uno, ¿sí? Juan lo ve, es el Señor, se goza de saber que está ahí, le avisa a Pedro y Pedro se lanza al agua para alcanzar a la orilla y poder reunirse con nuestro Señor. En acto seguido la barca llega a la orilla, y jalan la pesca y lograron pescar 153 peces. Esto tiene un símbolo enorme que ahorita lo vamos a analizar. Pescan 153 peces, Pedro termina de levantar la pesca y encuentran a Jesús que tiene un pescado en las brasas y un pan. Y les pide, traigan de los peces que pescaron. Y almuerzan, o sea, comen. Después de comer, le dice Jesús a Simón Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Y Pedro, de manera pronta, sin razonar mucho la pregunta, ni la situación, ni cómo lo está haciendo, le contesta, sí, te amo. Y enseguida le dice, apacienta mis corderos. Y le vuelve a preguntar por segunda ocasión, Simón Pedro, ¿me amas? Sí, te amo, le contesta Pedro. Y después Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Y por tercera vez, Jesús le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Cuando le pregunta por tercera vez, Pedro entonces ya se detiene a pensar, a reflexionar, que es la tercera vez que le está preguntando si lo ama. Y entonces es cuando Pedro comprende que le está preguntando 3 veces si lo ama y que Jesús quiere escuchar de Pedro que lo ama 3 veces, porque 3 veces lo negó. Es cuando se entristece Pedro y se da cuenta que Jesús le está preguntando 3 veces por aquellas 3 negaciones, como una manera de sanar su corazón, el dolor que sintió al verse negado por ese apóstol tan querido, tan amado para Jesús. Y después de esto, vamos a ver que Jesús continúa hablando con Pedro y le dice, en verdad te digo que cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieres. Con esto le estaba indicando a Pedro cómo iba a morir. Nosotros sabemos que Pedro muere en Roma en el año 65 de nuestra era, durante la persecución de Nerón. Y pues esto es a grandes rasgos la narración de
de este gran portento, de este gran milagro, pero ahora vamos a hacer el análisis del texto como lo hemos acostumbrado. Así entonces, lo podemos estar viendo ahorita en pantalla, haciendo este análisis. Dice, según el Evangelio de Juan, Jesús inicia y termina su ministerio en Galilea. Pedro va a pescar. Lo acompañan 4 apóstoles y 2 discípulos. Y en toda la noche no lograron pescar nada. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta de esta parte? Bueno, el que toma la iniciativa es Pedro. Pedro va a la cabeza. Pedro está liderando esto, ¿sí? La pesca la liderea, la comanda Pedro. Sin embargo, en toda la noche no pudieron pescar nada. Ahora, refiere que son 4 apóstoles, ya había yo señalado, eran Simón Pedro, Juan, Santiago, su hermano, Tomás, ¿verdad? Natanael, que es Bartolomé, y 2 discípulos más. Son 7. El número 7 cobra aquí en esta narración, cobra un valor simbólico que significa totalidad y plenitud. ¿Por qué? Porque va a representar la futura iglesia, ¿sí? Aquí podemos encontrar que son 7 los que están ahí reunidos, Pedro a la cabeza, ¿sí? Él fue a quien Jesús lo deja como jefe de la iglesia, el que la va a dirigir, el que la va a organizar, como la autoridad que va a ser reconocida, ¿sí? Le están acompañando 4 apóstoles y son 2 discípulos más. Ahí está, ¿sí? En ellos está representado hoy, por ejemplo, en la actualidad, lo que sería el Papa, los obispos y todos los demás, nosotros, su iglesia, los laicos. Entonces, aquí hay que ser muy puntual. En la Biblia ciertos números son símbolos, o sea que tienen un significado, pero eso no significa que tengan poder por sí mismos o sean instrumentos para ejercer poder sobrenatural. Miren, aquí sí me quiero detener por esto. Cuidado con la doctrina que no es sana. Cuidado con aquellas prácticas o inclinaciones que escapan a lo que es la palabra de Dios. Hemos escuchado que muchas personas se meten a estudiar la famosa numerología y cosas de estas y empiezan a crear ideas alejadas de la sana doctrina, en donde dicen que los números tienen poder por sí mismos o que los números pueden ser utilizados como instrumentos para poder ejercer un poder sobrenatural. Y no es así, ¿sí? Los números ni tienen poder, ni pueden ser utilizados para ejercer poder. Pero distingamos, en la Biblia, ciertos números, no todos, tienen un significado, ¿sí? Un significado bíblico, vamos a llamarle. Y así, por ejemplo, tenemos el número 3 en la Biblia, es la perfección, ¿sí? Es la Trinidad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo es la perfección. El número 4 en la Biblia son los 4 puntos cardinales. Significa un tiempo de espera, un tiempo de purificación. El 4, el 40, el 400. ¿Sí? Recordemos que el pueblo hebreo vagó en el desierto 40 años. Recordemos que antes de salir de Egipto estuvieron esclavizados 400 años. Recordemos que Jesús fue al desierto a hacer un retiro para prepararse espiritualmente para iniciar todo su ministerio y fueron 40 días.
Elías estuvo también 40 días en el desierto. Moisés 40 días en el desierto. Entonces, el número 4, ¿qué significa? Un tiempo de espera, un tiempo de purificación, un tiempo de preparación y los 4 puntos cardinales. El número 6 es la imperfección y el número 7 es la plenitud, la totalidad. Dios Padre hizo toda su creación en 7 días. Llegó a la plenitud, la totalidad, 7 días. ¿Sí? El 6 es la imperfección y 3 veces 6, 6, 6, 6, 3 veces. Si sabemos que el 3 es la perfección, pero 3 veces el 6 sería la perfecta imperfección. ¿Sí? Es el número pues del maligno, obviamente. Pero eso no quiere decir que estos números, repito, tengan poder o sean utilizados para ejercer poder. Simplemente son símbolos que comunican algo. Y eso es todo. Bien, vamos a continuar con el análisis del texto del milagro que estamos analizando. Juan, capítulo 21, versículo 1 a 25. Los pescadores, sin reconocer a Jesús, acceden a la sugerencia que les hace lanzar las redes. Y así lo hacen. Aproximadamente 90 metros de la orilla, la pesca resultó prodigiosa. O sea, lograron una pesca, lo que no habían logrado en toda la noche. Después, Juan, con fina e intuitiva percepción, reconoce a Jesús y le dice a Pedro, Pedro, es el Señor. Y Pedro, impetuoso y entregado, como siempre lo hemos visto en su personalidad en los evangelios, se lanzó al agua para nadar a la orilla. ¿Qué pasó después? Bueno, la pesca milagrosa es un poderoso signo con 3 elementos que nos da un valioso mensaje. Primero, Pedro decide ir a pescar. Él dirige la pesca y saca la red. 2. Pescaron 153 peces grandes. En esa época, escuchen lo que voy a decir, en esa época se conocían 153 especies diferentes de peces. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esos 153 peces, que eran todas las especies que se conocían en ese entonces, ¿verdad? Nosotros podemos verlo ya analizando el texto, ¿verdad? Que está representando a toda la humanidad, a todas las razas, ¿sí? Los 153 peces somos nosotros, los creyentes, los seguidores, los cristianos, nosotros, cristianos católicos. Bien, sin embargo, dice aquí, número 3, la red soportó toda la pesca, no se rompió, nada se perdió. ¿Qué nos está diciendo aquí esta parte de la narración? Pedro a la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Lanza la red y él lleva a cabo su labor evangelizadora, él lleva a cabo su labor de lanzar las redes y pescar. ¿A quiénes? A nosotros, que somos los creyentes, ¿sí? De todo el mundo, de toda la humanidad. Y la pesca además va a ser abundante, va a ser grandiosa. Las redes no se van a romper. Aquellos que logramos conocer a Jesús y decidimos seguirlo, es para siempre. No nos perdemos. La iglesia nunca se va a destruir. Las redes no se rompieron. La iglesia no se destruye. La iglesia crece y abarca los confines de la tierra. Toda la humanidad son representados en esos 153 peces
Y repito, con Pedro a la cabeza, que hoy es nuestro querido Papa, ¿verdad? Que en estos momentos, pues el Papa Francisco, ¿no? Bien, avanzamos. Sin Jesús no hay pesca, nada hay. Tenemos que ver aquí, tendríamos que leer el Evangelio de Juan en su capítulo 15, 5, donde Jesús nos dice precisamente eso, que con Él podemos tener todo, sin Él no hay nada. Con Jesús hay mucha buena pesca, con Él todo es posible. En el futuro con Jesús habrá una gran pesca espiritual, será universal, pues nacerá una sólida fe en los creyentes y no la perderán. Aquí también hace alusión a lo que es la Eucaristía. Ahorita vamos a ver, cuando les ofrece el pescado y el pan, pues es una alusión a lo que es la Eucaristía, ¿verdad? Que ya Él había instituido durante la última cena. Y que además en los discursos de despedida del Evangelio de Juan también anuncia lo que va a ser la institución de la Eucaristía, su cuerpo, su sangre, que el que no lo beba y no lo coma, pues no podrá tener parte con Él, no podrá disfrutar de la vida eterna, no podrá estar con Él, ¿verdad? Ante Dios Padre. Bien. Después de comer, Jesús pregunta 3 veces a Pedro, ¿me quieres? Pedro, sin comprender, contesta 2 veces que sí lo quiere. Pero la tercera vez que Jesús le pregunta, Pedro se entristece, pues recuerda que negó a Jesús 3 veces y con dolor comprende que es una forma en la que Jesús sana la negación que hizo Pedro. Ahora bien, recordemos que Jesús es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Esto lo sabemos porque lo encontramos en Juan capítulo 1, 29, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, cuando lo anuncia Juan el Bautista. Recordemos también que Jesús también es el buen pastor, el que quiere, cuida y da la vida por sus ovejas. Esto lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 10, 13. Miren, aquí recordemos esto. Jesús es el Cordero, es el que se entregó en sacrificio, ¿sí?, de expiación por nosotros, para expiar nuestros pecados, para limpiarlos. Él cargó con nuestros pecados. Como un cordero, ¿verdad?, fue al sacrificio. Por eso le llaman el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pero también Él se dijo, ¿verdad?, yo soy el buen pastor. ¿Sí? Entonces, por un lado es el Cordero de Dios con el que expiamos pecados, o Jesús nos limpió con su muerte, ¿verdad? Y por otro lado también Jesús es nuestro buen pastor, el que nos cuida, el que nos guía, el que nos protege, el que nos ama, el que da su vida por nosotros, como un buen pastor que da su vida por las ovejas. Entonces aquí hay 2, cordero y ovejas, para que comprendamos lo siguiente. La primera vez que Pedro le dice que si lo quiere, o le pregunta que si lo quiere, Jesús le pide, después de que le contesta, Jesús le pide, apacienta a mis corderos. Y aquí la pregunta sería, ¿quiénes son los corderos? Los corderos son los apóstoles, porque son los que ahora se van a quedar bajo la dirección de Simón Pedro a evangelizar, a continuar la obra evangelizadora de la proclamación del reino de Dios. Le va a tocar ahora a Simón Pedro a la cabeza y a sus apóstoles. Y todos ellos recibieron el Espíritu Santo, y todos ellos entregaron su vida a llevar la palabra de Dios.
todo lo que les había enseñado hasta los confines de la tierra. Cumplieron cabalmente lo que les pidió cuando Jesús se despide de ellos. Recordemos, lo he dicho varias veces, a Mateo en su capítulo 28, 18, que dice: me ha sido dado todo el poder del cielo y de la tierra. Vayan y bauticen a todas las gentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles todo lo que yo les he enseñado a todas las personas a los confines de la tierra. Ellos iban a continuar la obra de Jesús. Ellos, todos ellos, iban a ser los corderos que iban a dar su vida, ¿verdad?, por la palabra de Dios. Nosotros sabemos que todos ellos, con excepción de Juan, todos murieron mártires en una gloriosa ofrecimiento de su vida, ¿verdad?, por la palabra, por Jesús, por Dios Padre, y llenos del Espíritu Santo. Por otro lado, la segunda y la tercera vez que Pedro le dice que sí lo quiere, Jesús le pide que apaciente a sus ovejas. Entonces, la primera vez le dice: apacienta a mis corderos, refiriéndose a sus apóstoles, porque él se queda en la cabeza. Y sus apóstoles lo van a seguir en esa evangelización, pero lo reconocen como cabeza de la iglesia. Y la segunda y la tercera vez, después de que Pedro le dice: sí te quiero, le dice: apacienta mis ovejas. Que le está diciendo: pastorea a mis ovejas, pastorea a la iglesia, guía a la iglesia, consuélala, confórtala, comunícales la fe, enséñales. ¿Y quiénes son la iglesia? Nosotros. Entonces, Pedro lanza las redes, ¿verdad? Y con eso está el signo que lleva esto es: sale a pescar almas, personas que se conviertan a Jesús. Y de ahí Pedro, como cabeza de iglesia, Jesús le encarga que nos pastoree, nos guíe, nos comunique la palabra. Eso es lo que le está diciendo. Después de esto, continúan platicando, y entonces Jesús le dice: en verdad te digo que cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando llegues a viejo extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Nosotros sabemos que Pedro, ya grande, ya de edad avanzada, en Roma, en el año 65 de nuestra era, o sea, después de Cristo, durante la persecución de Nerón, con el pretexto de que los cristianos habían quemado una parte de Roma, cosa que no fue cierto. Fue Nerón el que quemó una parte del territorio de Roma y culpa a los cristianos, y se desata una carnicería tremenda contra los cristianos, y es cuando Nerón toma prisionero a Pedro y le da muerte con el martirio de la cruz. Nosotros lo sabemos. Después Jesús dijo a Pedro, después de que le anuncia la forma en la que iba a morir. Claro que Pedro en ese momento no lo comprendió así, ¿sí? Él después, con luz, con Espíritu Santo, lo pudo haber descubierto, pero en ese momento no fue así tanto. Pero bueno, ya Jesús lo había dicho, no con tanta precisión, pero así lo dijo. Y después de esto le dice: sígueme. Pero cuando le dice sígueme, que quede claro, ya le había preguntado en 3 ocasiones si lo quería. Y Pedro en 3 ocasiones le había dicho que sí. Entonces esta vez, ese amor, esa entrega que iba a ser Pedro, iba a ser una entrega espiritual, iba a ser una entrega total, iba a ser una entrega para toda una eternidad. Sígueme. Por eso Jesús le dice: bueno, ¿me amas? Sígueme. Entrégame todo, entrégame
tu vida, entrégame tu amor, tu fidelidad, tu obediencia, ¿verdad? Sígueme. Y bueno, aquí nuevamente, ya con lo que terminamos el Evangelio, ¿verdad? Según San Marcos en nuestro curso, Pedro nunca dejó de mostrar ese carácter, ¿verdad? Impetuoso y celoso, porque Jesús le dice, sígueme, y van caminando, ¿verdad? Hablando, y Pedro se da cuenta que también Juan, el amado, ¿verdad? Juan apóstol, el evangelista, el que narra, el que escribe el Evangelio según San Juan, también se levanta y lo sigue. Y entonces Pedro, cuando ve que lo sigue, dice, ¿y este qué? Y entonces Jesús le dice, ¿y a ti qué te importa? Si yo quiero que se quede, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. ¿Qué le está diciendo Jesús a Pedro con esto? No te preocupes ni te fijes lo que haga otra persona, porque para todos y para cada una tengo un plan especial, pero tú sígueme. Y entonces, viendo aquí la lámina, dice, después Jesús dijo a Pedro, sígueme, pero Juan también lo siguió, y Pedro preguntó a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le respondió, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú sígueme. Bien, con esto nosotros podemos ver que Juan pues termina de su narración, y por último Juan nos aclara en una segunda conclusión que hace en su capítulo 21 del versículo 24 a 25, dice que se puede, o sea, él es testimonio, puede dar testimonio de que todo lo que se narró es cierto, ¿verdad? Que es verdadero, y que Jesús hizo muchos prodigios más, y que enseñó muchísimas cosas más, y que su labor fue enorme. La entrega, el amor, la obediencia al Padre, las cuestiones que les reveló, que fueron tantas, ¿verdad? Que no alcanzarían todos los libros del mundo para escribir lo que había o lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y de esta manera el Evangelio de Juan concluye. Así termina y cierra nuestro querido apóstol Juan y evangelista la versión de su buena nueva, que es el Evangelio. Después de esto, bueno, como siempre, vamos a hacer nuestra acostumbrada lectura a la palabra de Dios. Ahora sí ya es textual, ya no es un análisis, y podemos empezar entonces. Y dice, Juan capítulo 21, versículos 1 al 3. Nos habla aquí de un epílogo, que es una especie de apéndice, y dice apariciones a orillas del lago. Obviamente son apariciones de Jesús, entonces ya nos ubicamos. Jesús ya había resucitado, ya se había aparecido en 2 ocasiones a sus apóstoles, ¿sí? La primera vez cuando no estuvo Tomás, la segunda vez cuando ya estuvo Tomás. Entonces 2 veces se había aparecido ya a los apóstoles, y en esta pesca milagrosa se va a dar la tercera aparición, según el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque según los evangelios sinópticos, pues hizo también otras apariciones, incluso ante multitudes, ante muchas personas. Y por ejemplo, nosotros sabemos que uno de los sinópticos nos narra aquel viaje que realiza Jesús rumbo a Emaús, donde platica con 2 viajeros, los viajeros de Emaús, ¿no? Entonces, nótese, esto es la versión según San Juan, la que vamos a leer, ¿de acuerdo? Dice, apariciones a orillas del lago Tiberíades, la pesca milagrosa. Después de esto, se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Mestizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar.
Le contestaron también: nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Les preguntó Jesús: muchachos, ¿no tenéis nada de comer? Le contestaron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no conseguían arrastrarla por la gran cantidad de peces. El discípulo a quien Jesús amaba, esto es Juan, el evangelista, dijo entonces a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó: es el Señor, se vistió, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca arrastrando la red con los peces, pues solo distaba de la tierra unos 200 codos. Estamos hablando de 90 metros más o menos. Nada más saltar a tierra, vieron preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan. Jesús les dijo: traed algunos de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de peces grandes, 153, y aun siendo tantos, no se rompió la red. Jesús le dijo: venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres tú?, pues sabían que era el Señor. Vino entonces Jesús, tomó el pan y se lo dio, y de igual modo el pez. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar entre los muertos. Después de haber comido, preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Respondió él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a preguntar por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Respondió él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús: apacienta mis ovejas. Insistió por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús: apacienta mis ovejas. En verdad te digo que cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde no querías, pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos, y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Pedro se volvió y vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, que además durante la cena se había recostado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Viéndole, Pedro preguntó a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le respondió: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú sígueme. Corrió pues entre los hermanos la voz de que este discípulo no moriría, pero Jesús no había dicho a Pedro: no morirá, sino: si quiero que éste se quede hasta que yo venga. Conclusión. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se pusieran por escrito, una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Y pues con esto termina el Evangelio de Juan. De esta forma termina, y de esta forma terminamos también
nuestro curso de los milagros de Jesús. Repito, los milagros, que fueron 34, no fueron todos de la narración o versión según Juan, fueron los 4 evangelistas, los sinópticos y Juan, los que en total, ¿verdad?, hacen una narración de 34 milagros. Espero yo que este curso les haya sido muy valioso para su crecimiento espiritual, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de la palabra de Dios, y que recuerden que lo importante es leer la palabra de Dios. Nos sirve de apoyo ver el curso, analizarlo, pero después de esto, sobre todo, llevar a cabo una lectura bien con cuidado, ponerse en presencia de Dios, entrar en conversación con Dios, y la disfrutaremos y veremos cómo nos sorprendemos de la manera en la que nos puede llegar a hablar la palabra de Dios. Nos guía, nos orienta, nos corrige, y nosotros pues no tenemos más que gozarnos como orgullosos hijos de Dios. Muchas gracias, de verdad quiero agradecer su tolerancia, su comprensión, a todas aquellas personas que nos hacen comentarios buenos, malos. Yo los agradezco de verdad, aquellas personas que me animan a continuar con este trabajo que con tanto amor realizamos aquí en nuestra parroquia de Nuestra Señora del Camino. Muchas gracias a todos ellos. De verdad, mi agradecimiento y cariño de siempre a nuestro querido párroco. Muchas gracias a las personas que han llegado, que me han ayudado para poder llegar a este trabajo. Muchas gracias en especial a Abril y a Oscar. Gracias a todos ellos. Y con esto pues terminamos. Los dejo como siempre con un video que va a ilustrar la pesca milagrosa según San Juan. No sé si se me pasó decirlo, lo quiero aclarar. Cuando al último Jesús le dice a Juan, a Pedro, ¿y a ti qué te importa que me sigues y yo quiero que se quede? Corrió por ahí la voz de que Juan no moriría. Y bueno, no, Jesús nunca quiso decir eso, pero sí debo aclarar. Cuando Jesús le pide a Pedro que apaciente sus corderos, que son los apóstoles, bueno, sabemos, como ya lo dije, sus 12 apóstoles ya eran 12 porque, bueno, Judas Iscariote muere, pero en su lugar eligen a Matías y vuelven a ser 12 apóstoles. Entonces, sabemos que 11 apóstoles murieron mártires. El único que no muere mártir es precisamente el amado Juan apóstol, Juan evangelista, ¿verdad? El que estuvo con él al pie de la cruz, el que estuvo con él al momento de la sepultura, el que fue al sepulcro, ¿verdad?, cuando le indicaron que estaba vacío, el que se recostó en el pecho de Jesús en la última cena. Él es el que escribe el Evangelio y Él es el único que murió de ancianidad. Después, como todos los apóstoles, de haber llevado la palabra de Dios, después de haber sufrido, ¿verdad?, y haber tenido tribulación, pero siempre con ese espíritu de amor, de entrega, de fidelidad y de obediencia a nuestro Señor Jesucristo. No me resta más entonces que despedirme y, bueno, invitarlos para nuestro próximo curso. Va a estar muy interesante. Van a ser las epístolas católicas, esto es, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, Santiago y Judas. Las epístolas católicas, nuestro siguiente curso, iniciamos en septiembre. Ojalá y tenga nuevamente el honor de que me acompañen, como siempre, con esa tolerancia, con esa paciencia y con ese cariño que me han mostrado y que se es correspondido. Muchas gracias. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Hasta pronto. Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos, junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás al que apodaban el Gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos.
Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron. Pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla. Pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. «Es el Señor», dijo a Pedro el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, «Es el Señor», se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. «Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar», les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. «Vengan a desayunar», les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, «¿Quién eres tú?», porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». «Sí, Señor, tú sabes que te quiero», contestó Pedro. «Apacienta mis corderos», le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». «Cuida de mis ovejas». Por tercera vez Jesús le preguntó, «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, «¿Me quieres?». Así que le dijo, «Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero». «Apacienta mis ovejas», le dijo Jesús. «De veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir». Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió, «Sígueme». Al volverse, Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y le había dicho, «Señor, ¿quién es el que va a traicionarte?». Al verlo, Pedro preguntó, «Señor, ¿y este qué?». «Si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme nomás». Por este motivo corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino solamente, «Si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué?». Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió. Y estamos convencidos de que su testimonio es verídico. Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que, si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero.
solo quieres que yo te siga.